En el corazón de una ciudad bulliciosa, un poderoso director ejecutivo corre contra el tiempo para asegurar un contrato multimillonario. En su prisa, su costoso traje está roto. Profundamente preocupado de que su imagen impecable se arruine frente a un cliente exigente, se apresura a entrar en una sastrería ruinosa con la esperanza de una solución rápida. En el momento en que entra, se siente atraído de inmediato por la habilidad, la artesanía y la resistencia inquebrantable de la madre soltera y su hijo pequeño que dirigen la tienda. Para pagarles la reparación gratuita, toma una decisión importante, una que ayudará a los hombres no solo con las telas, sino también con las luchas que los agobian. La ciudad se asfixiaba bajo el peso de su propio movimiento. Edificios imponentes se alzaban sobre calles congestionadas. Sus superficies reflectantes atrapaban el intenso sol de la mañana, convirtiendo manzanas enteras en un laberinto cegador de vidrio y acero. Debajo de las carreteras había un campo de batalla. Los coches avanzaban lentamente en ráfagas agonizantes, las bocinas gritaban de frustración, los camiones de reparto obstruían intersecciones estrechas, los peatones se movían en olas frenéticas, empujándose unos a otros, equilibrando tazas de café, maletines y la interminable carrera contra el tiempo dentro de un elegante sedán negro. David Miller estaba sentado inmóvil, mandíbula apretada, dedos golpeando un ritmo errático contra el apoyabrazos de cuero. El aire acondicionado zumbaba silenciosamente, un marcado contraste con el caos exterior, pero no hizo nada para enfriar el calor que subía en su pecho. Sus ojos se dirigieron al reloj del tablero. 30 minutos, eso era todo lo que tenía antes de que comenzara la reunión que podría consolidar su posición en la cima o enviarlo cayendo a la irrelevancia. Exhaló por la nariz, controlado pero tenso. El trato había estado en proceso durante meses. El cliente era un perfeccionista, una mujer conocida por su eficiencia despiadada y estándares inflexibles. Un solo paso en falso, una señal de descuido, debilidad o mala preparación sería suficiente para costarle todo. Su teléfono vibró en la consola central. Apenas miró el nombre antes de abrirlo. El mensaje era corto, casi burlón. Jason Harris, nos vemos allí. Miller, espero que no te quedes atrapado en el tráfico, sería una pena perdérselo. Una llama lenta se encendió en el pecho de David. Por supuesto que estaba en camino. Jason Harris era como un maldito buitre, siempre dando vueltas, esperando el más mínimo tropiezo, así que podía aparecer de golpe y tomar lo que no era suyo. Era un asesino implacable, y por desgracia, muy bueno en lo que hacía. Si Jason llegaba primero a la reunión, no solo sería una desventaja, sino una sentencia de muerte para las posibilidades de David. Se incorporó y escudriñó el camino. Nada se había movido ni un centímetro. Los carriles estaban completamente bloqueados. Un mar de coches tocando la bocina se extendía sin fin en la distancia. Apretó los dientes. Esto no iba a funcionar con un movimiento brusco. David abrió la puerta del coche de un tirón. Señor. Su chofer apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que David ya estuviera saliendo. Sus lustrados zapatos de vestir golpeando el pavimento caliente. Toma el coche. Vuelve, dijo apenas girando la cabeza. Llegaré más rápido a pie. Y entonces se fue. En el momento en que giró hacia el callejón, el ruido de la ciudad se atenuó ligeramente, aunque el aire seguía siendo denso por el calor y el olor a asfalto. Sus pasos resonaron contra las paredes de ladrillo mientras se movía rápido, pero calculado. Años de navegar por el mundo corporativo le habían enseñado la importancia de la eficiencia. Sin tiempo perdido, sin esfuerzo perdido. Caminó por el camino angosto, esquivando cajas desprotegidas, pisando charcos de agua de lluvia estancada. El aroma a pan fresco flotaba desde la puerta trasera de una panadería, mezclándose con el preciso hedor de contenedores llenos horneándose al sol. Entonces sucedió un tirón brusco contra su costado, repentino y discordante. El inconfundible sonido de tela rasgándose se detuvo en seco. Su ritmo cardíaco ya estaba acelerado por correr, pero ahora golpeaba contra sus costillas por una razón completamente diferente. Lentamente miró hacia abajo. El desgarro era enorme, se extendía desde su pecho hacia sus costillas, una herida irregular en la costosa tela. El estómago de David retorcido, ya podía escuchar la voz del cliente en su cabeza diseccionando las implicaciones. Descuidado, desprevenido. Él sabía cómo funcionaban estas cosas. La óptica importaba, no podía entrar a esa reunión luciendo así. No importaba si su propuesta era hermética o si sus números eran mejores que los de Jason. Las primeras impresiones eran
Todo su mente corría, tenía que haber algo en alguna parte. Entonces lo vio escondido entre dos viejos edificios de ladrillo, una pequeña sastrería estaba casi invisible, un letrero descolorido apenas legible. El escaparate estaba abarrotado de telas viejas, prendas a medio terminar, tendidas sobre maniquíes que habían visto días mejores. Un solo ventilador de techo trabajaba perezosamente en el interior, empujando el cálido aire de la mañana. No era ideal, pero era su única opción. David empujó la puerta. Una pequeña campana en lo alto sonó su llegada. El aire dentro era diferente, más cálido, con el aroma de la tela y algo ligeramente metálico, como los restos persistentes de una vieja máquina de coser. También estaba más tranquilo. El caos de la ciudad, amortiguado por los gruesos muros, dudó por un segundo. El lugar se sentía viejo, desgastado, vivido, y entonces la vio detrás del mostrador, inclinada sobre una máquina de coser. Era una mujer, Mary Johnson. Sus manos se movían con facilidad experta, guiando la tela a través de la máquina con una eficiencia que solo podía provenir de años de experiencia. No había vacilación en sus movimientos, ningún movimiento desperdiciado. Era rápida, precisa y profesional de una manera que no tenía nada que ver con el dinero o el prestigio, sino con pura habilidad inquebrantable. Al otro lado de la habitación, un niño estaba sentado en una pequeña mesa de madera, encorvado sobre un viejo cuaderno andrajoso, con el ceño fruncido. Concentrado mientras garabateaba algo con un lápiz tan desgastado que era apenas más que un trozo junto a él, un libro de texto con el lomo agrietado, sus páginas amarillentas por el uso. La escena era simple, ni siquiera destacable, pero algo en ella, el contraste entre la determinación del niño y la quietud de la mujer, el trabajo incansable, hizo que David se detuviera. No tenía tiempo para pensarlo. Nuestro juguete por Rach, dijo su voz recortada. Juguete controlado Cat Ken BR PSOC Teon Mary. Levantó la vista, no pareció sorprendida ni se apresuró a responder, en cambio lo evaluó. Su mirada se movió de su rostro a su chaqueta rota, calculando, luego sin decir palabra se levantó de su taburete, se limpió las manos en su delantal y tomó la prenda de él. No hizo preguntas, no hizo comentarios sobre su urgencia, simplemente trabajó. Sus dedos se movieron rápido pero no. Descuidadamente metió la mano en una pequeña caja de madera en el mostrador, sacando una flor delicadamente bordada, algo que había cosido de antemano con manos hábiles. La colocó sobre el desgarro y comenzó a asegurarla, su aguja moviéndose con una velocidad que no provenía del pánico sino de años de práctica. David podía hacer nada más que observar el tirón rítmico del hilo, la forma en que sus manos trabajaban con memoria muscular, sin vacilación, sin segundas conjeturas, el suave rasguño del lápiz contra el papel mientras el niño continuaba su trabajo en la esquina. Por primera vez esa mañana David se sintió quieto 7 minutos. Después Mary ató el último nudo, cortó el hilo sobrante y le entregó la canción de la chaqueta Roy. David la tomó pasando los dedos sobre la flor que ahora cubría el desgarro, impecablemente limpio como si siempre hubiera estado allí. Exhaló, sacó su billetera y se congeló. Solo tarjetas de crédito, nada de efectivo. Su mirada se dirigió a Mary, luego de vuelta a la pequeña tienda, las paredes envejecidas, las tablas del piso desgastadas, los bordes deshilachados del cuaderno del niño. Este era un lugar que apenas sobrevivía. Él lo sabía, ella lo sabía. Sin decir palabra, él tomó su mano, giró su anillo de oro de su dedo y lo colocó sobre el mostrador. Toitron. Mary ni siquiera parpadeó, empujó el anillo hacia el toí con Nandal, dijo simplemente luego, extendiendo la mano detrás del mostrador. Sacó un paño húmedo y fresco y se lo entregó a NL de agregó Tr Suchin Kap Kak Han. David dudó, dedos rozando contra la tela. Por primera vez en mucho tiempo lo tomó por sorpresa, pero la tomó, y mientras salía por la puerta poniéndose la chaqueta ahora perfecta sobre los hombros, algo dentro de él, algo que no podía nombrar, cambió en él. Momento en que David salió de la sastrería, el calor de la mañana lo golpeó de nuevo, presionando contra su piel, pesado e incansable. El mundo exterior había seguido adelante, indiferente a los segundos que había perdido, los minutos escapándose de sus dedos. Su pulso todavía estaba elevado, su cuerpo conectado por el sprint stroke de Alley, el desvío inesperado, el tiempo que no tenía. Presionó el paño húmedo contra su cara, inhalando el leve aroma a detergente y lino limpio, secándose el sudor que se le pegaba a la frente. 20 minutos para el final, eso era todo. Se movió rápido, sus zapatos golpearon el pavimento con pasos bruscos y deliberados, la tela a medida de su traje volviendo a su lugar como si nada hubiera estado mal excepto que algo había pasado. La sensación de la flor bordada contra su pecho era imposible de ignorar, no era incómodo, en todo caso la
costura era impecable, pero estaba allí un recordatorio, una silenciosa contradicción cosida en la misma tejido de quien era él. Lo dejó a un lado. No importaba ahora, no, la torre corporativa se alzaba frente a él, todo vidrio y acero estéril en su perfección. En el momento en que entró, el ruido de la ciudad se apagó, reemplazado por el zumbido silencioso de la riqueza, el tipo de silencio que solo el dinero podía comprar. Su propio reflejo lo miraba desde las pulidas puertas del ascensor cuando se abrieron. Su rostro, ilegible, controlado por dentro, se ajustó los puños, su cuello una revisión final, afilado, profesional, sin concesiones, pero sus dedos dudaron sobre la flor bordada. Dejó caer la mano antes de poder pensar en ello. La sala de conferencias estaba bañada en luz natural, ventanas del suelo al techo, enmarcando el horizonte, una impresionante muestra de poder y éxito. En el otro extremo de la mesa estaba sentada Eleanor Whitmore, la mujer que tenía el destino del contrato en sus manos. Todo en ella estaba curado: la precisión de sus movimientos, la agudeza en sus ojos, la forma en que no perdía el tiempo en nada innecesario. Y frente a ella, Jason Harris, ya sentado, ya sonriendo, esa sonrisa conocedora y practicada. David no dudó, él era dueño de la sala. En el momento en que entró David, Eleanor dijo su voz, midió su mirada evaluando. ¿Estás cortando? Jason se reclinó en su silla apenas lo suficiente como para implicar control de comodidad. Solo le estaba diciendo a Eleanor cuánto admiro la puntualidad. Demuestra disciplina. David sonrió, no forzado, no apresurado, solo lo suficiente. Menos mal que llegó a tiempo. Luego se sentó, pudo sentirlos ojos de Jason bajarla brevemente, observándolo, evaluando, buscando y luego a Eleanor. Ella no lo estaba mirando, estaba mirando su chaqueta. La flor era sutil, la forma en que su cabeza se inclinó ligeramente, la forma en que sus dedos golpearon una vez contra la mesa como si tomaran nota mental, un detalle notado pero no cuestionado. Jason también lo vio y no entendió esa era la diferencia entre ellos. La reunión comenzó, números, proyecciones, logística. David lo manejó todo con facilidad practicada. Estaba preparado, siempre estaba preparado, pero algo en el día de hoy se sintió diferente, no por lo que estaba diciendo, sino por cómo se sentía al decirlo. Confiado, se mantuvo firme, y Jason lo sabía, lo vio en la forma en que la sonrisa de su competidor se tensó, en la forma en que su refutación llegó un segundo demasiado tarde, en la forma en que la atención de Eleanor nunca se desvió de cuando la reunión terminó. Estaba hecho el trato, se hizo el contrato, era suyo. Jason lo sabía también. David lo vio en la forma en que se ajustaba la corbata, su expresión suave, pero sus ojos afilados con irritación contenida. Bien, jugonil, dijo, su voz fácil pero hueca. Supongo que veremos cómo funciona para ti. David solo sonrió, estrechando la mano de Eleanor firmemente. Creo que ambos sabemos cómo va a funcionar. Mientras se giraba para irse, Ellen o habló una vez más, ese bordado en tu chaqueta. Se detuvo. Jason se giró casi demasiado rápido. Eleanor estudió la costura con interés, su mirada aguda levantando rápidamente para encontrarse con la suya. Detalle interesante, me gusta. David sostuvo su mirada por solo un segundo más antes de asentir. Yo también, y por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que lo decía en serio. La mañana era diferente esta vez. El mismo sol trepó sobre el horizonte de la ciudad, derramando oro sobre las calles, pero la prisa se sentía distante ahora, como si el mundo hubiera dado un paso atrás. El tráfico todavía se movía, el ruido todavía se arremolinaba en el aire, pero nada de eso llegó a David. De la misma manera caminaba, no con urgencia sino con propósito. Sus pasos resonaban contra el pavimento, un marcado contraste con el caótico, apresurado ritmo de la mañana anterior. Esto no era una carrera contra el tiempo. Esto no era un intento desesperado por salvar su reputación. Esto era una elección. La sastrería parecía tan desgastada como antes, ubicada entre edificios más altos y fuertes. Casi parecía como si el tiempo mismo la hubiera dejado atrás. El letrero de madera aún se balanceaba, la pintura aún se descascaraba en los bordes. Sus letras, una vez en negrita, ahora estaban descoloridas por años de sol y lluvia. El escaparate estaba abarrotado, rollos de tela apilados al azar, una vieja máquina de coser sentada orgullosamente como un artefacto de otra época. La puerta, desgastada pero robusta, estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar el zumbido más leve de la vida interior. David entró y la campana sobre la puerta emitió un suave chim, un susurro comparado con la precisión mecánica de las salas de juntas corporativas y las oficinas de gran altura en el interior. Nada había cambiado, pero de alguna manera todo se sentía diferente. Mary estaba sentada en su lugar habitual, encorvada sobre su máquina de coser. La aguja se movía con precisión aguda y practicada, no había vacilación en sus manos, ningún esfuerzo desperdiciado. Cada puntada, cada ajuste, todo provenía de un lugar de habilidad profundamente arraigada. Esto no era solo trabajo, esto era supervivencia. En la esquina, Jimmy estaba en la misma pequeña mesa de madera,
Encorvado sobre su cuaderno completamente absorto, sus labios se movían ligeramente mientras trabajaba en una ecuación, sus pequeños dedos agarrando un lápiz que había sido afilado hasta la última pulgada posible, un lápiz que debería haber sido reemplazado hace mucho tiempo. David exhaló. Ayer había llegado como un hombre con una misión: entrar a arreglar el problema, salir. Había mirado pero no había visto, pero ahora de pie allí mirándolos, el peso de su mundo presionando desde cada rincón de la pequeña tienda. Vio Mary, levantó la vista sobresaltada por su presencia. Tú otra vez, dijo, aunque no había acusación en su voz, solo leve sorpresa. David asintió levemente dando un paso más adentro. Esta vez no tuvo que explicar por qué estaba allí, no se apresuró, solo se sentó. Vine a agradecerte, dijo finalmente. Mary hizo una pausa, una aguja entre sus dedos antes de darle una mirada escéptica. Para ayer la costura de la tela. Él dudó, ojos recorriendo la habitación de nuevo, asimilando todo lo que había ignorado antes. Por más que eso, lo estudió por un momento antes de encogerse de hombros ligeramente, volviendo a su trabajo. No era nada, no era nada. Su mirada se demoró en sus manos, la forma en que sus nudillos se tensaron ligeramente cuando habló, la forma en que sus hombros llevaban un peso invisible. Estaba cansada, no solo físicamente, sino de una manera en que años de lucha se adhieren a una persona. Se inclinó hacia adelante, codos apoyados en sus rodillas. ¿Cuánto tiempo has tenido este lugar? Mary no levantó la vista, todavía enhebrando la aguja con dedos precisos. Era de mi madre, ella lo dirigió desde que tengo memoria. Yo tomé el control después de que ella pasó. Sus ojos se dirigieron a los estantes cuidadosamente apilados con tela que había visto mejores días, rollos de tela cuidadosamente doblados a pesar de sus bordes deshilachados y negocios. Una risa tranquila, sin humor. Dime que no necesitaba explicar, él ya sabía que la sastrería no estaba fracasando por ella, estaba fracasando porque el mundo había dejado de mirar, porque a la gente le gusta él como persona. Su mundo pasaba por lugares como este. Sin pensarlo dos veces, su mirada se desvió hacia Jimmy, todavía garabateando furiosamente en su cuaderno. El chico no levantó la vista, no reconoció la conversación que estaba sucediendo en la habitación, estaba demasiado concentrado. ¿Tu hijo David?, preguntó. Su voz más suave. Ahora la expresión de Mary cambió ligeramente. Él es inteligente, trabaja duro, yo intento ahorrar lo que puedo para la escuela, pero ella suspiró frotándose una mano cansada sobre la frente. Nunca es suficiente. David no respondió de inmediato, dejó que las palabras se asentaran, dejó que la verdad de ellas tomara forma en su mente. Ella le había dado todo ayer sin esperar nada a cambio, no solo una puntada rápida, no solo un trozo de tela, sino dignidad, y ahora sentado aquí se dio cuenta de lo poco que tenía y sin embargo cuánto todavía se negaba a tomar. Luego lo dijo tan casualmente, tan práctico que le revolvió el estómago. Tenemos 3 meses de retraso en el alquiler. David inhaló bruscamente, pero no dejó que la reacción se mostrara en su rostro. En cambio, miró a su alrededor una vez más, realmente viéndolo. Esta vez la bombilla parpadeante, la máquina de coser, sus bordes desgastados por años de uso constante, la silla de cuero agrietada metida en la esquina. El peso se asentó sobre él como una tormenta que se movía lentamente. Ella no solo estaba luchando por mantener un negocio en funcionamiento, estaba luchando por mantener un hogar, y así como así la decisión estaba tomada. David se reclinó exhalando lentamente, sus dedos trazaron el borde de su puño sintiendo el delicado bordado, un recordatorio de donde había estado, que había cambiado. Tengo un espacio, dijo al fin Mary. Finalmente lo miró, ojos afilados con sospecha. Un espacio, una tienda, aclaró observándola cuidadosamente en la calle principal. Su expresión se endureció como si se preparara para la trampa inevitable. No puedo permitirme un lugar como ese. David negó con la cabeza. No se alquila un ritmo, es tuyo. Silencio. Mary miró fijamente el lápiz de Jimmy, dejó de rascar contra el papel. Por primera vez parecía realmente inquieta. David no se echó atrás. Te mudas sin alquiler, sin condiciones, te ayudaré a organizarlo, consigue los clientes adecuados. Y Jimmy, su mirada se dirigió al chico, tendrá lo que necesita para la escuela. Los labios de Mary se separaron ligeramente, pero no salió ningún sonido porque esto no se suponía que pasara. Gente como el, hombres corporativos, hombres de traje, hombres que se movieron por la vida calculando cada ganancia y pérdida, no hicieron esto, no vieron gente como ella, pero él sí, y por primera vez estaba haciendo algo sin un beneficio en mente. Los dedos de Mary se curvaron alrededor de la tela frente a ella, agarrándola como si se anclara a la realidad. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Ni siquiera me conoces. David exhaló, sus labios curvándose en la más leve sonrisa. Cansada, no lo hice ayer. Y eso fue suficiente. Una semana después la tienda se había ido, el letrero descascarado, las tablas del piso agrietadas, la luz tenue luchando por quedarse encendida. Todo quedó atrás en su lugar, en una calle bulliciosa donde la gente se daba cuenta, donde la gente venía a gastar, donde la gente miraba una nueva tienda. Estaba la tienda de Mary Taylor, finas costuras, diseños personalizados, las ventanas brillaban, el espacio interior estaba abierto, invitando. No era solo una tienda, era un comienzo. Y
Afuera parado frente a ella estaba Jimmy, su mochila nueva, su uniforme nítido, sus ojos brillantes con algo que David no había visto antes. David estaba a su lado observando cómo Mary abría la puerta por primera vez. Ella se giró hacia él, ojos ilegibles, 1.000.000 de palabras sin decir. Él solo asintió. Tú me ayudaste primero, y por primera vez en años lo decía en serio. Únete a nosotros para compartir historias significativas presionando los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.